¿Crees que entiendes la historia de Sodoma y Gomorra? Piensa de nuevo. Esta no es solo una antigua leyenda bíblica sobre ciudades que se desvanecieron en cenizas. Es un poderoso recordatorio de cómo las decisiones humanas pueden llevar a consecuencias devastadoras. Imagina vivir en un lugar donde la maldad, la corrupción y la arrogancia eran la norma, donde el pecado no solo era tolerado, sino celebrado. ¿Cómo llegó Dios a tomar la decisión de destruir por completo estas ciudades? La respuesta no es tan simple como parece. Acompáñanos a explorar los 5 pecados que sellaron el destino de Sodoma y Gomorra y descubre por qué esta historia sigue siendo tan relevante hoy en día. ¿Estás seguro de que lo sabes todo? Este video podría cambiar tu perspectiva para siempre. En el antiguo relato bíblico, Sodoma y Gomorra se destacaban como 2 ciudades emblemáticas del pecado y la corrupción. Estas ciudades, ubicadas en la llanura del Jordán, se convirtieron en el epicentro de la decadencia moral, lo que finalmente provocó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los habitantes de estas ciudades vivían sumidos en los placeres mundanos, ignorando completamente las advertencias divinas y alejándose del camino de la rectitud. Este capítulo introduce la historia, preparando el terreno para comprender por qué estas ciudades enfrentaron un juicio tan severo por parte de Dios. La destrucción de estas ciudades no fue un mero accidente ni un evento natural, fue una manifestación directa del juicio divino. Sodoma y Gomorra se convirtieron en sinónimo de maldad. Sus habitantes encarnaban la desobediencia y la rebelión contra los mandamientos de Dios. Este episodio bíblico destaca cómo los pecados de una sociedad pueden llevar a consecuencias catastróficas cuando se ignora la voluntad divina. La destrucción fue tan completa que estas ciudades desaparecieron del mapa, dejando un recordatorio eterno de lo que sucede cuando la humanidad se aleja de su Creador. La narrativa bíblica no solo habla de la destrucción física de estas ciudades, sino también de la lección espiritual que representan. Sodoma y Gomorra simbolizan la decadencia moral que puede corromper a cualquier sociedad cuando los pecados prevalecen sobre la virtud. Esta historia es una advertencia para las generaciones futuras sobre los peligros de ignorar las leyes divinas. La severidad del castigo refleja la gravedad de los pecados cometidos, recordándonos que la misericordia de Dios tiene límites cuando se enfrentan a la maldad persistente. La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra a menudo se compara con la destrucción de Pompeya, aunque los motivos detrás de ambos eventos son muy distintos. Mientras que Pompeya fue devastada por una erupción volcánica, un evento natural que nadie pudo prever ni evitar, Sodoma y Gomorra fueron destruidas deliberadamente por el juicio divino como consecuencia directa de los pecados cometidos por sus habitantes. Esta comparación nos permite entender la diferencia entre una catástrofe natural y una retribución divina. En Pompeya, los ciudadanos fueron sorprendidos por la fuerza de la naturaleza, mientras que en Sodoma y Gomorra, la destrucción fue un acto de justicia celestial. La diferencia radica en que la ruina de Sodoma y Gomorra fue un castigo específico por los pecados que cometieron, en particular su desprecio por las leyes de Dios. Esta diferencia resalta la gravedad del pecado cuando se contrasta con una tragedia natural, subrayando que las consecuencias del pecado son más devastadoras y definitivas cuando provienen de un juicio divino. Ambos eventos sirven como recordatorios poderosos, pero desde diferentes perspectivas. Pompeya nos enseña sobre la fragilidad de la vida humana ante las fuerzas naturales, mientras que Sodoma y Gomorra nos advierten sobre los peligros de la corrupción moral y el rechazo de los mandamientos divinos. La destrucción de estas ciudades no solo es una lección histórica, sino también una advertencia espiritual que sigue siendo relevante hoy en día. Nos muestra que, aunque las catástrofes naturales pueden ser devastadoras, las consecuencias de ignorar la voluntad de Dios son aún más severas.
La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue arbitraria. Estuvo directamente relacionada con 5 pecados principales que definieron a estas ciudades. El primero de ellos fue la maldad, una corrupción tan profunda que permeó cada aspecto de la vida cotidiana. Los habitantes vivían sin respeto alguno por las normas morales, entregándose a todo tipo de prácticas que iban en contra de la voluntad de Dios. Esta maldad se convirtió en la norma en lugar de la excepción, haciendo que las ciudades fueran un lugar inhóspito para la rectitud. Otro pecado crucial fue la idolatría. Los habitantes de Sodoma y Gomorra no solo se alejaron del verdadero Dios, sino que además comenzaron a adorar falsos ídolos y a perseguir los deseos mundanos. Este alejamiento de la adoración genuina reflejaba su rechazo total a la guía divina. La idolatría en estas ciudades no era solo un acto de rebeldía, sino una clara indicación de cómo la sociedad había decidido poner sus propias necesidades y deseos por encima de la devoción a Dios, ignorando así las consecuencias de sus acciones. La homosexualidad y la violencia sexual fueron otros pecados destacados en Sodoma y Gomorra. Estas prácticas no solo eran comunes, sino que se realizaban con orgullo y sin remordimiento, lo que agravó aún más la situación. La falta de compasión y el uso de la violencia para satisfacer los deseos más bajos de la carne fueron señales claras de que estas ciudades estaban al borde de la ruina. Combinados con la ociosidad, que llevó a la arrogancia y al desprecio por los demás, y el orgullo en el pecado, estas ciudades sellaron su destino, provocando que el juicio de Dios cayera de manera implacable. El relato bíblico nos muestra que Lot, un hombre justo que vivía en Sodoma, tuvo un encuentro inesperado con 2 ángeles enviados por Dios. Estos mensajeros llegaron a la ciudad con una misión clara: verificar la maldad de Sodoma y Gomorra y, si fuera necesario, ejecutar el juicio divino. Lot, consciente del peligro que representaba la ciudad, los recibió en su casa, ofreciéndoles hospitalidad en medio de un ambiente hostil. Este acto de protección destaca la bondad de Lot, en contraste con la corrupción que lo rodeaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la turba de la ciudad se enterara de la presencia de los visitantes y rodeara la casa de Lot, exigiendo que entregara a los ángeles para satisfacer sus deseos perversos. Este momento revela la profundidad de la depravación en Sodoma, donde ni siquiera la presencia de seres celestiales podía detener la violencia y el pecado desenfrenado. La reacción de la multitud fue una clara señal de que estas ciudades estaban más allá de la redención y que su destrucción era inminente. Desesperado por proteger a sus invitados, Lot intentó apaciguar a la turba, ofreciéndoles a sus propias hijas en lugar de los ángeles. Este gesto, aunque difícil de entender, muestra la gravedad de la situación y el grado de desesperación de Lot por evitar una catástrofe mayor. Pero los ángeles intervinieron, cegando a la multitud y salvando a Lot y su familia de una muerte segura. Este episodio subraya el contraste entre la rectitud de Lot y la maldad desenfrenada de Sodoma y Gomorra, preparando el escenario para el juicio final que se avecinaba. Finalmente, llegó el momento del juicio divino. Sodoma y Gomorra, ciudades que alguna vez florecieron, fueron completamente destruidas por fuego y azufre caídos del cielo. La destrucción de Sodoma y Gomorra no solo borró del mapa estas ciudades, sino que también dejó una marca imborrable en la historia como un recordatorio de las consecuencias de vivir en pecado. Este castigo no fue solo físico, representó la condena espiritual de una sociedad que había rechazado a Dios en todos los aspectos. Las lecciones de la destrucción de Sodoma y Gomorra son profundas y atemporales. Nos enseñan que el pecado persistente y la falta de arrepentimiento pueden llevar a consecuencias irrevocables. A pesar de las advertencias divinas, los habitantes de estas ciudades eligieron continuar en su camino de maldad, ignorando las consecuencias.
Este relato bíblico nos recuerda que, aunque Dios es misericordioso, también es justo, y su paciencia tiene un límite cuando se enfrenta a la maldad sin arrepentimiento. Pero la historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato de destrucción, es también una advertencia para todos nosotros. Nos llama a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras decisiones y sobre nuestra relación con lo divino. A través de este relato, se nos insta a vivir una vida alineada con los mandamientos de Dios, evitando los caminos del pecado que llevaron a la ruina de estas ciudades antiguas. La historia de Sodoma y Gomorra, aunque trágica, es una poderosa lección de la importancia de la rectitud y el arrepentimiento. Ahora que hemos explorado los 5 pecados que llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra, la pregunta es, ¿qué lecciones podemos aplicar en nuestras propias vidas? No se trata solo de evitar un juicio divino, sino de reflexionar sobre nuestras acciones diarias, nuestras prioridades y cómo alineamos nuestras vidas con los principios divinos. ¿Estamos viviendo con la misma arrogancia y desprecio por lo sagrado que esos antiguos habitantes? ¿O, por el contrario, estamos tomando las decisiones que nos acercan más a Dios? La historia de Sodoma y Gomorra no es solo una advertencia, es una oportunidad para cambiar, para redirigir nuestro camino antes de que sea demasiado tarde. Así que, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Estás listo para vivir de una manera que realmente refleje la voluntad divina? Si quieres seguir aprendiendo y profundizando en estos temas, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte el próximo video.